Dios les bendiga, les habla el pastor Elgar García de Casa de Dios Viviente para las Naciones. En este día viernes saludándote para traerte una palabra de parte de Dios y esperemos que te encuentres bien ahí donde estás en casa. Esperemos que el Señor te ha estado bendiciendo toda esta semana. Y si te has sentido, no sé, sin deseo de buscar al Señor, hoy quiero que tú tomes ánimo, que te levantes, le eches ganas, alabado sea Dios, y busquemos la presencia del Señor. Nada nos puede detener, nada puede desistirnos de lo que estamos haciendo. ¿Amén? Antes de empezar con la meditación que te traigo este día viernes, quiero que hagamos una oración y pidiéndole al Señor que sea bendiciendo nuestras vidas, que sea el Señor obrando en nosotros poderosamente. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno, eres poderoso, eres maravilloso para con nuestras vidas. Señor, te doy gracias por este momento que me das para llegar a través de estos medios a los hogares de mis hermanos. Y te pido, Señor, que ahí donde estén, Señor, yo pido que tú los toques a través de tu Espíritu Santo. Que tu mano poderosa se mueva en sus vidas, Señor. El que esté desanimado, levántalo, Señor. El que se siente enfermo, sánalo. Yo pido que tú obres en sus vidas, que tú los toques, que tú los levantes para la gloria de tu nombre. Padre, bendícelos poderosamente. Yo pido tu presencia sobre ellos. Yo pido tu mano poderosa, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, a cada hermana que nos ve, Señor, que es parte de este ministerio. Y los que no son parte de este ministerio, que también nos ven, Señor, donde quiera que estén. Yo pido que tú los bendiga, que tú los llenes de tu presencia y que tu Espíritu sea sobre ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que te traigo hoy, la reflexión para esta tarde, la traigo en Hebreos capítulo 12, verso 2. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, acompáñeme a Hebreos 12, verso 2, alabado sea Dios, y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, y la palabra dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues dice la palabra, amén. Hoy te quiero hablar bajo la enseñanza, puesto los ojos en Jesús, porque Él no falla. Así que pongamos los ojos en Jesús, porque Él no falla. El autor de los Hebreos nos da una recomendación muy importante. Que pongamos nuestros ojos, así es lo que dice la palabra, dice, puesto los ojos, dice, entonces decir que pongamos estos dos aquí, los pongamos en Jesús. Entonces, nuestros dos ojos hay que ponerlos en Jesús, o es decir, que nuestra mirada la tenemos que mantener en el Señor Jesucristo. Nuestra mirada siempre tiene que estar en Él, no en nadie más, sino que solo en el Señor Jesucristo, no en nadie más. Entonces, por eso el apóstol dice, puesto los ojos, es decir, la mirada en Jesús. Así que uno tiene que poner la mirada en el que puede ayudarnos en los momentos difíciles. ¿Quién es ese que nos puede dar en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos más duros de nuestra vida? Es el Señor Jesucristo. Él es el que nos puede dar la fortaleza. Él es el que puede darnos la salida, bendito sea Dios. Entonces, nosotros tenemos que poner la mirada en Él. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Y no apartarnos de Él, bendito sea Dios, aunque tengamos problemas, aunque tengamos luchas. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, ellos, a pesar de los problemas que tuvieron, dice que empezaron a clamar a Dios y pidieron a Dios que tuviera misericordia. Había pasado 430 años ya, pero ellos clamaron y Dios escuchó su oración. Pusieron los ojos en el Señor. Su oración fue a Dios, bendito sea Dios. Y ellos, cuando hicieron esto, alabado sea Jesús, de clamar, Dios oyó, les mandó a alguien que los sacara de Egipto, a Moisés. Y cuando ya van por el desierto, llegan a un momento más difícil de su vida. Estando en el desierto, el faraón se le endurece su corazón y empieza a perseguirlos. Y entonces, cuando ellos están acampando en el desierto, enfrente del mar, alabado sea Dios, la Biblia dice que el mar estaba enfrente de ellos y Faraón venía detrás de ellos. Ese momento era un momento difícil. No podían avanzar porque estaba el mar. Regresaban atrás, venía Faraón, ya sea que los volviera a llevar cautivos o los matara. Entonces, ahí tenían que ellos tomar una decisión. Y la decisión que ellos tomaron fue clamar a Dios, pedirle a Dios
Es decir, pusieron los ojos en Jehová, Dios de los ejércitos, y le clamaron a Dios para que Dios tuviera misericordia de ellos. Alabado sea Dios. Entonces, cuando ellos ponen al Señor en primer lugar, ponen su problema en Él, Dios les contestó, Dios los escuchó. Dice Éxodos capítulo 14, si me acompañas a Éxodos capítulo 14, dice de esta manera: alabado sea Jesús, bendito sea Dios. Éxodos capítulo 14, bendito sea Jesús. Y dice de esta manera, verso 10, alabado sea Dios, al 16. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuese servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy ves o que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel en medio del mar en seco. Aquí nos damos cuenta que cuando ellos ven este problema, claman a Dios, aunque le reclaman a Moisés, pero Moisés sabía que Dios los iba a respaldar, que Moisés iba a estar, que Dios iba a estar con ellos. Entonces, por eso Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Tú sabes lo que tienes que hacer, extiende tu vara. Entonces, en el momento difícil, en el momento más duro, por eso el escritor de los Hebreos dice: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es Él? Jesucristo. Lo mismo hicieron estos hombres, tuvieron que poner su mirada en el Señor. Todo el pueblo de Israel, ¿para qué? Para que Dios les abriera el mar, para que ellos pudieran pasar en seco. Lo mismo hará Dios con nosotros. Cuando te llegue el problema, cuando llegue la dificultad, cuando estemos en el momento más difícil de nuestra vida, no mires a nadie más, no mires al vecino, no mires al presidente, mira a Dios, que Él es el que te puede ayudar. Él es el que puede abrirte el mar, Él puede ayudarte a que tú cruces en seco y salir de ese problema que estás pasando. Esto es lo que nos enseña esta palabra. Por eso el apóstol Pablo recomienda eso y dice: pongamos los ojos siempre en Jesús, en nadie más. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie más. No fue María, no fue Pedro, no fue Juan. Fue Jesús de Nazaret el que derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y a Él es el que nosotros tenemos que clamar. Entonces, en este Dios que hace maravillas es en que debemos tener puestos nuestros ojos, no en nadie más, como te digo. Nosotros antes poniendo los ojos en cualquier otra persona, invocábamos a cualquier cosa cuando nosotros no conocíamos de Dios. Pero hoy que conocemos al Señor Jesucristo, a Él tenemos que clamar, a Él tenemos que pedirle y poner nuestra mirada siempre en Él. Así que pon tu mirada en el Dios que sana, en ese Dios que te puede sanar de la enfermedad, te puede libertar de la atadura que tenga, el Dios que te puede sacar del desánimo. Pon tus ojos en Él, no mires a nadie más. Si los demás no quieren buscar, tú pon el deseo de buscar en el Señor. Tú deja al que no quiere buscar, ora por él, que el Señor lo toque, el que el Señor sea tratando con él y que lo levante, que le dé ánimo. Bendito sea Dios. Entonces nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Como hizo el centurión. El centurión, alabado sea Dios, un centurión romano, él puso la mirada en Cristo Jesús. Él dijo: hay alguien que puede hacer milagros. Y sí, claro, Jesús puede hacer los milagros. Y lo que llama mucho la atención es que este hombre, él, cuando oyó la fama de Jesús, se acercó a Jesús a pedirle un milagro. Él puso la mirada en el que podía sanar, alabado sea Dios, su criado. No hay nadie más. Había
tantos, alabado sea Dios, fariseos, saduceos, sacerdotes de la ley, pero no se acercó a ellos, se acercó al que él sabía que tenía autoridad y al que tenía poder. Él puso la mirada en Cristo Jesús porque sabía que Cristo podía hacer el milagro, que Cristo podía obrar el milagro que él estaba buscando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, acercarnos a Cristo Jesús. Dice Mateo capítulo 8, versos 5 al 13, dice de esta manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, y dice, y a mi siervo haz esto, y lo hacen. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El verso 13 nos dice: entonces Jesús dijo al centurión: ven, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Imagínate, este hombre, él no puso la mirada en nadie más. Era un hombre que no era ni de Israel, era un romano. Alguien que uno decía: este es un pagano, este no cree en Dios. Pero él eso no lo detuvo. Él había oído que había un hombre poderoso, un hijo de Dios, Jesucristo, que podía obrar el milagro que él estaba buscando. Por eso él puso la mirada plenamente en Jesús, en nadie más. Él no fue con el sacerdote, él no fue con los discípulos, él fue directamente con Jesús en ese momento que Jesús se encontraba ahí. Entonces él puso la mirada en el que podía ayudarlo. Nosotros pongamos la mirada en el que nos puede ayudar, en el que nos puede dar la salida a todo problema. Yo no sé qué problema estés pasando, qué situación estés viviendo en esta temporada que estamos pasando. Momentos difíciles, momentos duros a nivel mundial. La gente está desesperada, algunos no tienen trabajo, algunos están enfermos y han puesto su mirada en la ciencia, han puesto su mirada en sus negocios y se le están cayendo. Pero yo te digo, pon tu mirada en Jesús. La Biblia dice que cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, Él tendrá misericordia de nosotros. Él nos proveerá, Él estará ahí para bendecir nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos que clamarle a Él. Y cuando nosotros clamamos a Él y ponemos nuestra mirada en Él, Él nos escucha, Él nos oye, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo. El Dios de nosotros no es un Dios muerto, es un Dios vivo que responde a aquellos que le claman. Es por eso que nosotros tenemos que mantener la mirada en Jesús, siempre en Él, porque Él no falla. Él siempre nos oye cuando clamamos, como lo hizo el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo clamó a Jesús, pidió a Jesús que Jesús hiciera un milagro cuando iba pasando por el lugar donde estaba el ciego Bartimeo. Cuando Bartimeo oyó que venía Jesús pasando por su ciudad, él no se detuvo y empezó a clamar y a pedirle a Jesús que hiciera un milagro. Y Jesús se detuvo. ¿Y sabes qué sucede cuando Jesús se detiene? Cuando tú clamas a Jesús, cuando tú pones tu mirada en Jesús y le clamas a Él, y Él se detiene para oírte. Él te pregunta qué quieres que Él haga por tu vida. Entonces cuando el Señor hace esto, como hizo con este hombre, el Señor dice: ¿qué quieres que yo haga? El Señor tal vez sabrá qué necesidad tú tienes, pero Él quiere oírla de tus labios. Él quiere oír de ti, que tú le digas cuál es tu necesidad para Él poder suplírtela. Dice Marcos capítulo 10, verso 46. Vamos a darle lectura ahí. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Dice Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y le llamaron. Y al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces aquí nos damos cuenta que este hombre puso la mirada en Jesús. Cuando oyó de él, porque no podía verlo, nomás oyó de él, alabado sea Dios. Tal vez tú no logras ver a Jesús porque tu fe no es grande o no tienes a Jesús, pero tú puedes clamarle y él puede detenerse. Y cuando él se detenga te va a preguntar: ¿qué quieres que haga por ti? Como Bartimeo le dijo: que recobre yo la vista. No sé qué tú necesitas de parte del Señor, pero yo te quiero decir algo en esta tarde. Si tú le pides a él, él puede obrar en tu vida. Por eso hay que poner la mirada en el que escucha, en el que oye, no en las imágenes, no en personas que no te pueden ayudar. Pon la mirada en Cristo Jesús, en Él, porque Él es el único que no nos falla. Él siempre va a ser fiel. Así que no aparte los ojos de Él o tu mirada, porque Jesús no falla. Él siempre está ahí. Por eso es de que el apóstol decía en Hebreos, bendito sea Dios, vamos a regresar a Hebreos capítulo 12, verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que pongamos los ojos en él. El apóstol dijo: no pon la mirada en mí. No, él dijo: pon la mirada en Jesús. Así que no pongas la mirada en el vecino, no pongas la mirada en nadie más, no pongas la mirada en mí. Yo soy humano, yo puedo fallar. Pon la mirada en el que te puede ayudar. Se llama Jesús de Nazaret. Búscale a través de la palabra, búscale en oración. Sé tú siempre buscándole. No apartes tu mirada. En los momentos difíciles, ahorita no nos podemos congregar todos juntos, pero nos puedes oír a través de estos medios, nos puedes ver a través de estos medios. No te apartes de Él, mantén tu mirada en Él. No pongas la mirada en las cosas del mundo, lo del mundo es pasajero. Mantén tu mirada en aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Así que esta es la pequeña reflexión que te traigo hoy. Puesto los ojos en Jesús, porque Él no falla. Así que te quede esto en tu corazón. Mantén la mirada en Él, no pon la mirada en el hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Así que mejor pon la mirada en Cristo Jesús. Quiero recordarte que los días domingo estamos transmitiendo en vivo. Ahí estaremos predicando el domingo, alabado sea Dios, a las 4:55 empezamos. Ahí puedes conectarte para que puedas ver la predicación en vivo, bendito sea Dios. Y esperamos que siempre el Señor esté bendiciendo tu vida. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos en esta hora. Padre que estás en el cielo, te doy gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso para con nuestras vidas. Yo pido que sigas bendiciendo a mis hermanos, a mis hermanas, los amigos que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook. Sé tú obrando en sus vidas, sé tú tocando sus corazones, sé tú obrando en ellos, Señor. Pon tu mano sobre sus vidas. Si hay alguno que está apartado, Señor, vuélvelo a tus caminos. Sé tú tratando con él, dándole hambre, dándole sed, Padre. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Bendícelos a mis hermanos. Así que Dios te bendiga y gracias por permitirme llegar a tu casa a través de estos medios. Nos miramos el domingo. Bendito sea Jesús.